Vamos a estar abriendo la palabra del Señor en la carta a los Efesios. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Quiero a manera de introducción presentar un caso en la historia que sucedió en el año 1990 en el estado de Washington. El 15 de junio del año 1990, un asesino en serie de nombre Wesley Allen Dodd fue condenado a la pena de muerte por una serie de crímenes horrendos en el estado de Washington. Posterior al proceso de la ejecución, fue ejecutado después de la medianoche del 4 de enero de 1993. Fue ejecutado ante la presencia de 12 miembros de la prensa local, la prensa regional, oficiales de la prisión y los representantes de las familias de las víctimas. 30 minutos después de la ejecución de este individuo, después de ser ejecutado, uno de los testigos presenciales de la ejecución compartió con el público las últimas palabras de este asesino. Dice este hombre: alguien me preguntó alguna vez si había una manera en que un criminal sexual como yo pudiera ser detenido. Yo respondí que no, pero estaba equivocado. Estaba equivocado cuando dije que no había esperanza ni paz para una persona así como yo. Pero debo decir que yo encontré las dos en Jesucristo. Cuando estas palabras fueron oídas por el público que hacía presencia allí, muchos reaccionaron con ira y con desprecio. Como un hombre tan depravado, como un hombre tan malo, pretendía encontrar esperanza y paz en el Señor Jesucristo. ¿De verdad pensaba este asesino que Dios habría de permitirle la entrada al cielo después de todo el daño que hizo? La respuesta de la Biblia, la respuesta a esta pregunta es tan clara como la luz del mediodía. La respuesta es gracia. Gracia, la infinita, la inconmensurable y abundante gracia de Dios. Si este criminal se arrepintió de sus pecados antes de morir y confió plenamente en Cristo para la salvación de su alma, este hombre, al igual que muchos que han creído en Cristo Jesús, disfrutará de las bendiciones eternas de aquel que le perdonó, de las bendiciones eternas de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no puedes aceptar esto, me temo que tú no has entendido el significado de la gracia. No han entendido, no hemos entendido. Si no podemos aceptar que una persona, un individuo de esta calaña, de todo este daño que hizo, ha sido perdonado. Si no podemos aceptar esto, significa que no comprendemos aún lo que significa la gracia de Dios. Y aún todavía lo que es peor, y es que tampoco tú te conoces a ti mismo. Porque desde la perspectiva de la infinita santidad, desde la perspectiva de la justicia de Dios, todos somos malos, todos hemos pecado. Y aunque
en el hecho de nuestra vida no hemos llegado a cometer los mismos crímenes y no hemos llegado a cometer las mismas barbaridades, desde la perspectiva de Dios, ninguno aquí es justo delante de Dios. Y lo que todos merecemos, según la justicia y la santidad de Dios, es el mismo infierno. No somos mejores que este criminal sexual. Todos bajo el rasero de Dios estamos bajo la misma magnitud. Todos bajo la justicia santa de Dios estamos medidos por el mismo nivel. No hay bueno ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, todos fueron desviados. Y lo que Dios ha tenido para con nosotros es gracia. Gracia. Y lo que la gracia nos enseña es acerca de quién es Dios. Pero la gracia nos enseña acerca de quiénes somos nosotros. El versículo 2 de la carta a los Efesios, cuyo eslogan de esta serie se titula así. Toda la serie hasta que terminemos la carta a los Efesios se titula Las grandes, ricas y abundantes bendiciones de la gracia de Dios. Efesios 1:2 dice así: gracia y paz. Efesios 1:2, gracia y paz. ¿A quién? A vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El título de nuestro sermón es precisamente ese que encuentra ahí: gracia y paz. ¿A quiénes? A los amados de Dios. Gracia y paz a los amados de Dios. Veamos en primera instancia la gracia a los amados de Dios. La gracia a los amados de Dios. Queridos hermanos, querida iglesia, la gracia no nos habla solamente de Dios, sino que nos habla a nosotros. Si todos fuésemos sopesados sobre la base de la justicia de Dios, todos terminaríamos en el infierno. El veredicto de Dios es que merecemos condenación. Pero por la obra de Cristo, escúchese bien, por la obra de Cristo, por la obra en la cruz del Calvario, nosotros recibimos salvación. ¿Qué es gracia entonces? Que en vez de recibir condenación, tú no recibes esa condenación, tú recibes salvación. Eso es gracia. El mensaje de la epístola a los Efesios nos muestra de manera muy clara cuán abundantes son las riquezas de la gracia de Dios. La vida cristiana de principio a fin es por gracia. El hombre no tiene mérito alguno. Y si tuviera mérito, pues ya no sería gracia, serían obras. No hay mérito en nosotros. Esa es una comprensión vívida de la gracia de Dios. Que tú no puedes hacer nada por alcanzar el regalo de la gracia de Dios. El asunto es que toda la raza humana pecó. Todos nosotros hemos pecado. Ese es el mayor problema que tenemos. El pecado causó un problema cósmico. La relación con Dios fue rota. Pero Dios pudo haber hecho algo, amados hermanos. Dios pudo haber actuado de una vez y decir: bueno, toda la raza humana pecó, voy a hacer algo, los voy a enviar de una vez al infierno. Dios pudo haber hecho eso. Este individuo pecó, entonces enviémoslo
al infierno. Así se podía haber solucionado el problema. Y Dios está en todo su derecho por cuanto Él es Dios. La pregunta es, ¿y lo hizo así Dios? No. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo Jesucristo para que por esa gracia Él se entregara allí en la cruz, por amor, y no pagó conforme a nuestra maldad. Mira por favor al margen el Salmo 103 versículo 10. Ese es un salmo, este versículo nos habla de lo que es la gracia de Dios. Salmo 103 versículo 10. ¿Qué dice? No ha hecho conforme a nuestras iniquidades. Amén. No ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Eso es gracia. Que tú no recibes la justa paga a tu extravío. ¿Por qué el apóstol saluda a la iglesia de esta manera? Gracia y paz a vosotros. ¿Por qué lo saluda de esta forma? Amados hermanos, porque la gracia es la base de la salvación. La gracia es la base de todas las bendiciones espirituales que los creyentes reciben en Cristo Jesús. Todo lo que somos, todo lo que Dios tiene para sus hijos, para ustedes, es por gracia. No hay en ustedes mérito alguno. No hay en ustedes algo que el Señor pueda ver y decir, por esto te voy a dar un regalo. Recuerda, un regalo es un regalo y se recibe por gracia. Aún Dios nos da gracia para recibir lo que Él nos da por gracia. Entonces, eso es mucha gracia. Todas las bendiciones, nos dice el versículo 3 de la carta a los Efesios. Nos dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Todas esas bendiciones, todo eso que el Señor tiene para sus hijos, se recibe por gracia, por gracia. Es porque es de esta manera que el apóstol saluda a la iglesia. Gracia y paz a los amados de Dios. ¿Qué cosas, según la carta a los Efesios? ¿Quiere mirarlas conmigo? Por ejemplo, para que sumemos o subrayemos mejor algunas de las bendiciones que el Señor nos da. Por ejemplo, miremos en el versículo 4 y 5 del capítulo 1 de Efesios. ¿Qué ha hecho Dios por gracia? Nos ha elegido, nos ha predestinado. Versículos 4 y 5 de este capítulo 1. Nos ha redimido y nos ha perdonado por su sangre. Versículos 7. Esas son bendiciones. Nos ha dado sabiduría, entendimiento y nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Versículos 8 y 9. Esas son bendiciones espirituales. Versículo 11. Nos ha dado herencia eterna. Esa es otra bendición. Y una de las más gloriosas, de las más especiales, diría yo. Versículo 13. Nos ha sellado con su Espíritu Santo. Que es dice el texto, que son las arras hasta el día de la redención. Así que si hay alguien bendecido en este mundo, si hay alguien bendecido en esta tierra, si hay alguien a quien Dios lo haya bañado con su gracia y le dé estas bendiciones, son a aquellos a quienes Él ha llamado desde la eternidad. La gracia es la fuente de todas estas bendiciones. La gracia viene y despliega sobre nosotros fortaleza.
La gracia es la fuente de todo perdón. Si tú has sido perdonado o perdonada, es por una razón, porque el Dios de gracia te ha vestido con su gracia. La gracia es el motor para el servicio cristiano. Si podemos hacer algo en la iglesia y si lo estamos haciendo es por una razón, es por gracia. Por eso el apóstol saluda a la congregación: gracia y paz. ¿A quiénes? A los amados de Dios, a los que Dios amó, a los que les mostró su amor en la persona de su Hijo Jesucristo. El gran reformador Juan Calvino dijo esto: todos los santos, todos los que están entre nosotros saben y deben saber que no se mantienen firmes por sus fuerzas, sino se mantienen firmes por la gracia de Dios. ¿Por qué muchas personas abandonan la iglesia? ¿Por qué muchas personas se apartan de las congregaciones? Porque vivieron un cristianismo en sus fuerzas, no vivieron un cristianismo sostenidos por la gracia de Dios. Es más, a veces se predica de esta manera: échale ganas, haz esto, haz aquello, pero ahí no hay gracia, ahí hay méritos. La vida cristiana no se lleva en nuestras fuerzas, porque si la vida cristiana tú pretendes llevarla en tus fuerzas, vas a fracasar, te vas a cansar, te vas a fatigar y vas a abandonar la carrera. Pero si tú como cristiano descansas en la infinita y preciosa gracia de Dios, serás llevado día a día, serás llevado momento a momento y llegarás al puerto, el cual está destinado para los hijos de Dios, porque son sostenidos de principio a fin por gracia. Por gracia el Señor comenzó una obra en ti y por gracia la terminará en ti. Dios te colmará de su gracia. Llegarás porque Dios te ha visto en gracia y por gracia. ¿Por qué Noé pudo construir el arca? ¿Qué dice la Biblia ya en el capítulo 6 de Génesis? Dice: y Noé halló gracia. ¿Por qué David fue perdonado y escribe el Salmo 32, Salmo 51, después de haber pecado tan gravemente delante de Dios? ¿Por qué fue perdonado? Porque Dios puso sobre él gracia. ¿Por qué el rey Uzías, después de ser un buen rey en Israel, pero al final de sus días, haciendo lo que no tuvo que hacer, puede venir en arrepentimiento? Por gracia. Porque un pagano como el sirio Naamán, al sumergirse en el río Jordán, que es una forma de la gracia de Dios, pudo ser sanado por gracia. ¿Por qué estamos aquí en esta mañana? Por gracia. ¿Es mérito tuyo? No, es que Dios ha trazado un plan sobre ti por gracia. ¿Por qué puedo predicar en esta mañana siendo un hombre tan defectuoso y lleno de tantas debilidades? Porque soy intelectual y porque he estudiado. No, mis hermanos, por gracia. ¿Por qué podemos ejercer un liderazgo en la iglesia? Por gracia. ¿Por qué podemos servir? Por gracia. Aún las empanadas que te vas a comer hoy también están hechas con buena gracia. Y con buena gracia vamos a deleitarlas. Aún recuerden, mis hermanos, que tú puedes acceder a Dios desde cualquier lugar donde te encuentres. Dice que confiadamente podemos acceder, dice el autor a los Hebreos en el capítulo 4: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar gracia. Gracia y paz. ¿A quiénes? Tú tienes gracia. Yo veo la gracia de Dios en tu vida. Yo veo la gracia de Dios en sus rostros. Yo veo la gracia de Dios en su servicio, en su amor a la iglesia.
ahí hay gracia. Extraordinaria gracia de Dios. Todo es gracia, es gratuito. Pero gratuito ¿para quiénes? Para nosotros. Porque alguien pagó el costo. Alguien pagó un precio muy alto. Claro, gracia para nosotros, pero alguien pagó el costo. La gracia no es una recompensa por lo que hemos hecho, sino es un regalo de Dios por la obra, los méritos de Jesús, por los méritos del Señor. Todo esto se da por una razón, porque en Cristo está la gracia. Juan 1:16 dice: gracia sobre gracia, porque de su plenitud tomamos todos. En Cristo está la fuente de la gracia. Pensemos en lo siguiente, mis hermanos. ¿Qué cosas hemos hecho mal esta semana? Comentarios, malos pensamientos, pecados, maledicencia. ¿Y tú crees que eso que hemos hecho nos apartará de Dios? Aún la gracia del Señor nos lleva a decir: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pero por esa gracia de Dios que me lleva a confesar mi pecado y me lleva a confesar mi maldad, aún el Padre dice: has confesado el pecado, arrepiéntete, no sigas pecando más. Y todo eso se da por gracia. Por gracia. Porque por gracia sois salvos. Dios todo el tiempo nos está salvando. La salvación no solo fue para el día que yo vine a Cristo Jesús. La salvación fue y es todo el tiempo, mis hermanos. Y un versículo enternecedor que quiebra mi corazón cuando el apóstol Juan a la misma iglesia de Éfeso tiempo después le dice estas palabras: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto es mucha gracia. Es emocionante hablar de la gracia de Dios. Los teólogos deben ser teólogos de la gracia de Dios. No importa cuán horrendas cosas como este criminal en serie hizo. No importa. Pero si hay gracia, este hombre disfrutará y cantará con nosotros en aquella multitud. Y su canto se oirá también en aquel día. Piensen, por ejemplo, en el ladrón que estuvo con el Señor. ¿Por qué él puede decir: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Por gracia. Porque le fue mostrada la gracia. La gracia estaba ahí al lado, colgada con él, en el madero. Ahí estaba quien es la fuente de la gracia. Y por esa gracia pudo ver al Salvador. Y por esa gracia pudo acudir a él. Así que en esta mañana, por esa misma gracia, ven a Cristo Jesús, entrega tu vida al Señor, conságrate a Él, vive para Él, porque Él te ha dado abundante gracia. Cristo es el Dios infinito y el Padre te lo ha dado a conocer por gracia. ¿Cuáles son los resultados de la gracia de Dios en nuestra vida? Después de experimentar la gracia de Dios, después de ser bañados, vestidos de la gracia de Dios, ¿a dónde somos llevados? ¿Qué dice el texto? Versículo 2: gracia y paz. Gracia y paz. Nuestro segundo punto del sermón en esta mañana. Hemos visto en primera instancia la gracia. Ahora en segundo momento vamos a ver la paz. Hay un hermoso himno, amados hermanos, que se titula Paz. Cuán dulce paz
Y este himno dice: en el fondo de mi alma hay una dulce quietud. Se difunde embargando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es la que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser con sus ondas de amor celestial. Paz. Solamente la paz de Dios la podrás disfrutar si eres un hijo de Dios. Solamente podrás disfrutar esa paz que sobrepasa todo entendimiento si eres un hijo de Dios. El resultado de ser alcanzado por esa gracia es que ahora tienes paz. Romanos 5:8 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento se saludaban de la siguiente manera: Shalom, Shalom, Shalom. Y esa expresión Shalom tiene la misma raíz de la palabra Shabua, que significa reposo, sosiego, tranquilidad. Así que la paz habla de un bienestar, habla de una prosperidad, habla de seguridad. Pero en el sentido al cual lo lleva el apóstol Pablo para saludar a la iglesia y decirle paz a vosotros, es porque la paz es el carácter mismo de la salvación. O sea, la impronta de la salvación en nuestra vida es la paz de Dios. Entonces, ¿qué significa la paz? La paz significa, amada iglesia, queridos hermanos, es que tú estás reconciliado con Dios. Y por eso tienes paz. La paz, te lo repito, significa que tú estás a cuentas con Dios, que estás reconciliado, que ahora tú ya no eres su enemigo. Romanos 5:10 nos dice así: porque si siendo, Romanos 5:10 dice, porque si siendo, enemigos. Un momento, paremos el bus. ¿Y qué es un enemigo? ¿Para qué te busca un enemigo? ¿Para invitarlo a desayunar? ¿Para qué te busca un enemigo? Un enemigo nos busca para destruirnos. Analiza lo siguiente: si Dios es tu enemigo, ¿será que tú te le puedes enfrentar a Dios y destruir a Dios? Piénsalo. Si fuera una pelea cuerpo a cuerpo, ¿quién gana? Ahora, aquel que está sin Cristo es enemigo de Dios. Que eso te quede hoy muy claro. Aquel que está sin Cristo, un individuo en cuyo corazón no está el evangelio, no están los caminos de Dios, por ese simple hecho es un enemigo de Dios. Porque si siendo enemigos, por esa gracia fuimos reconciliados. Es decir, que por la obra de Cristo Jesús, aquellos que ahora son sus hijos, por esa obra fueron reconciliados. Alguien me enseñó que la reconciliación significa esto:
Hacer amigo al que un día fue mi amigo, pero que hoy es mi enemigo. Hacer amigo al que un día fue mi amigo, pero que hoy es mi enemigo. Eso es reconciliación. Llevémoslo a un ejemplo práctico de la vida marital. Cuando tenemos un disgusto con la esposa, ¿qué pasa en ese momento? ¿Quieren estar los dos? ¿Cierto que no? Él se quiere ir, ella también se quiere ir. Porque no se quieren que, seamos honestos, no se quieren ver, porque están en enemistad, están en pleito. Él no la quiere ver y se va bravo, haciendo caras. ¿Por qué? Porque están en enemistad. Ahora piensa en Dios. ¿Será que Dios nos quiere ver? ¿Y para qué nos quiere ver? ¿Qué prometió Él a los que están sin Él? Que los iba a ¿qué? A destruir. Está en el Salmo 2, está al final de la Escritura. Así que la paz significa la reconciliación con Dios. La paz es un recipiente. No es que yo tenga paz por dentro de mí. No es así lo que enseña el texto bíblico. No, mis hermanos, salgamos de esa. No es que yo tenga paz en mi corazón. La paz no es un sentir. La paz es un gran recipiente de Dios donde Él nos mete dentro de esa paz. Es lo contrario. La paz es una gran caneca. Y dentro de esa caneca que se llama paz, Él nos pone ahí. Es así lo que enseña el texto. La palabra griega para paz es la palabra griega eirene, que significa que estoy dentro de la paz. O sea, estoy dentro de su reconciliación. Porque alguien obró esa reconciliación. Eso es lo que el apóstol presenta a los creyentes. Y les dice, la salvación por gracia, la salvación de Dios es el resultado. Y de ese resultado se desprende la paz con Dios. ¿Cómo aplicamos la paz con Dios? ¿Cómo la llevamos a la práctica? ¿Cómo disfrutamos de esa paz de Dios? Y quiero que pienses en esta mañana en la situación que como individuo, como hogar, como persona, estás atravesando. Y pensemos en un hombre que estaba en la prisión, el mismo que desde ese lugar escribió esta carta a los Efesios. Lo primero que voy a decirte es que este hombre que escribió estaba enfermo, muy enfermo de sus ojos. Y en el capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios, esta enfermedad la describe como un aguijón. Este hombre oraba por un enfermo y se sanaba. Este hombre ponía sus manos sobre los paños que le llevaban y se los llevaban a las personas y las personas sanaban. Pero este hombre le rogó 3 veces a Dios y Dios no lo sanó. Pero le dijo, te voy a dar una respuesta, Saulito. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amados hermanos, yo les voy a dar una buena noticia en esta mañana. Y por esa exposición de la palabra, recíbela. Hay cosas que en nuestra vida, hay debilidades en nuestra vida que nos van a acompañar hasta el último suspiro de nuestra vida. Te lo repito, hay cosas que te van a acompañar hasta el último suspiro de tu vida. Si lo hizo con el gran apóstol Pablo, nosotros. Y tú podrás orar mucho. Podrás ayunar mucho y podrás leer mucha Biblia. Y siempre la respuesta del Señor va a ser, bástate con mi gracia.
te van a acompañar hasta el último día de tu vida. Ahora, ¿trae eso sosiego a nuestra vida? Sí. ¿Por qué? Porque estoy en el recipiente de su paz. Estoy en el recipiente de su gracia. ¿Y qué dijo el apóstol escribiendo desde Roma? Amarrado a un grillete, con un custodio romano, con una mesa y unos pergaminos y escurriendo agua con humedad, ya desgastado. ¿Qué escribió este hombre a la iglesia de sus amores? Lo que nos dice él en su carta a los filipenses es lo siguiente. Filipenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Por nada, ni por tu enfermedad, ni por tu circunstancia de salud, ni por la escasez, ni por nada, estéis afanosos. ¿Sí? ¿Está claro el mensaje? Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. La oración y el ruego son efectos de la misma gracia de Dios. Y esta parte es tan maravillosa, hermanos. Oh Dios, hermanos, y la paz de Dios, sobrepasa todo entendimiento. Y guardará, mire, esa paz guardará vuestro corazón y guardará nuestros pensamientos. ¿En quién los guarda? En Cristo Jesús. Hermano, qué bálsamo de la gracia de Dios es disfrutar de la paz del Señor. Qué bálsamo el Señor hoy derrama sobre nuestros corazones. Este hombre quien escribe no es que estaba en un balneario o estaba ya disfrutando del sol, la playa, no. Estaba en la prisión en Roma. Estaba guardado. Y unos 4 años después iba a ser ejecutado. Pero este mismo hombre lega para la historia de la iglesia que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y la paz de Dios guarda mi corazón, guarda mis pensamientos en Cristo Jesús. Por eso el saludo apostólico es gracia y paz. ¿A quién? A los amados de Dios. Es la paz de Dios que los envuelve. Es la paz del Señor que los cubre para que no se angustien, para que no se desesperen, para que no comiencen a pensar cosas vagas o vanas. Cuando se dan estas cosas, por ejemplo, cuando uno como papá le dice, papá, y lo del desayuno, y uno dice, ¿qué hago? Lo primero es, ¿a quién voy y a qué hago? No, la paz de Dios nubla ese pensamiento y lo saca. Cuando tenemos malos pensamientos porque vemos una realidad, confía en Dios. Esa paz nos lleva a decir lo que dijo el salmista: estad quietos, confiad, yo soy Dios. Cuando iban en la barca le dijeron, maestro, ¿no temes que perecemos? ¿Y qué hizo el Señor? Se levantó y dijo al mar, calla, enmudece. ¿Y qué hubo? Paz. Porque no se dormirá el que cuida su iglesia. Eso debe traer paz. Dios no es ajeno a la enfermedad que estás viviendo. Dios no es ajeno a la realidad que estás viviendo. Tranquilos. Confianza en Dios, confíen en Dios. Y esa confianza se da por esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracia y paz a vosotros. Es natural que como humanos nos angustiemos, nos desesperemos. Oh, llegó el recibo del agua, de la luz. Llegan todos los recibos al tiempo.
Ay, ¿yo qué voy a hacer con mi hijo? Ay, ¿qué voy a hacer con este chino? Confianza en Dios. Dios tiene cuidado de ustedes. Dios tiene cuidado de vosotros. Poderoso es Dios. No se angustie, no se desespere. La paz de Dios con la cual estás envuelto siempre va a guardar tu vida y tu corazón. Y eso es paz. Gracia y paz a ustedes. Los momentos difíciles, en los momentos angustiantes es donde se aplica esta paz. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último punto. Primer punto del sermón, la gracia. El segundo punto, la paz. Muy bien, ya están aprendiendo a escuchar sermones. Y número 3, ¿de dónde procede esa gracia? ¿De quién? ¿De quién viene? ¿De quién? Del Padre. ¿Y de quién más? Y del Hijo. Dios santo. Que la paz, la gracia y la paz proceden del Padre y también proceden del Hijo. Del Señor Jesucristo procede la gracia, del Señor Jesucristo procede la paz. Pero la misma paz procede del Padre y la misma gracia procede del Padre. Pero tenemos que ser bíblicos. Una iglesia bíblica es una iglesia trinitaria. ¿Y el Espíritu de Dios dónde está? El que inspiró el texto. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, quien inspira al apóstol para decirnos que la gracia y la paz proceden del Padre, proceden del Hijo, y en su escrito está la revelación del Espíritu Santo. Amén y amén. Esto se llama el principio de concurrencia intratrinitario. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Lo puedes repetir? Sí, el principio de concurrencia intratrinitario. ¿Y qué significa eso? Que las 3 personas de la deidad o las 3 personas del ser de Dios, en ellas descansan exactamente todas las cualidades. Los líderes que están estudiando doctrina de Dios están conociendo a Dios. Es decir, que así como el Padre es consolador, el Hijo también es consolador. Pero el Espíritu Santo también es consolador. El Señor Jesucristo dijo esto: y yo rogaré al Padre y Él les dará el otro consolador. O sea que Cristo, ¿qué es? Consolador. ¿Y el Espíritu Santo qué es? Consolador. Eso es el principio de concurrencia intratrinitario. Y así lo presenta el apóstol. Por ejemplo, en la creación, ¿cómo se ve este principio en la creación? El Padre es la fuente y el principio de todo, pero el Hijo, el Verbo, es el mediador a través del cual todo fue hecho. Juan 1:3. Y por Él fueron hechas todas las cosas, de lo que está arriba en los cielos, de lo que está abajo en la tierra y debajo de la tierra. Todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. Se está refiriendo al Hijo. Pero allá en Génesis 1:2 dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. O sea, el Padre es creador, el Hijo es creador y el Espíritu Santo también es creador. ¿Y qué tal si hablamos de la redención? La salvación, la manera como los pecadores fueron salvados. La elección se debe al Padre. El Hijo es quien la ejecuta y el Espíritu de Dios es quien la aplica. Eso es lo que está en el capítulo 1 de Efesios.
Así que cuando hablamos, amados hermanos, de gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, significa que el Padre, en la persona de su Hijo, se ha desbordado en gracia sobre usted. Y que en la persona de su Hijo lo ha envuelto en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracia y paz a vosotros. ¿De quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Saben cómo el Nuevo Testamento describe al Espíritu de Dios en sus cualidades o atributos, como diría Berkov? El Espíritu de gracia, el Espíritu de amor o el Espíritu de Cristo, el dulce consolador. La ternura de Dios está en su Espíritu. Maravilloso, hermanos, extraordinario conocer a Dios. Ese es el objetivo de la iglesia, de la enseñanza, que conozcan a Dios. Y esa es mi aplicación final en esta mañana. Juan 17:3. Juan 17 del 1 al 3. Estas cosas habló Jesús, habló el Hijo, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. ¿Qué hizo el Padre acá? Tomó a todos sus hijos y se los dio ¿a quién? Al Hijo. ¿Sí me hago entender? Vamos a hacer una ilustración. Imagínate que tú tomas un ramillete de cilantro y se lo entregas a otra persona. Todos nosotros somos cilantros. El Padre tomó a todos como un ramillete, los tomó a todos, y ¿a quién se los dio? Al Hijo. ¿Sí? Leamos ahí el texto, dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que te dé vida eterna a todos los que le diste, o sea, los escogidos. Entonces el Padre dice: mira, acá están todos mis escogidos, y se los da al Hijo. Al final de la historia de la redención, al final de todos los tiempos, ¿saben qué va a hacer el Hijo? El Hijo que los redimió ahora se los devuelve al Padre. ¿Entienden eso? El Padre se los da al Hijo, el Hijo los redime, y ahora al final el Hijo le dice: estos serán tuyos. Hermoso, hermanos, extraordinario. Todos los que le diste, y esos que son devueltos por el Hijo al Padre, les dice estas palabras: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea, antes de que todo esto existiera, el Señor Jesucristo ya era glorioso. Es decir, que antes de todas las cosas, Dios ya mostraba su gloria. ¿Sí? Dice el texto así: glorifícame, Padre, con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Amén. Cantamos para la gloria de Dios, vivimos para la gloria de Dios, y todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Amén. Oremos al Señor en esta mañana.
Y bueno, vamos a hacer preguntas y respuestas. Oremos al Señor. Si quiere hacerlo desde donde está sentado, con mucho gusto. Padre, damos gracias a ti, Señor, por esa gracia, por esa paz que nos has dado en la persona de tu Hijo, por medio de tu Espíritu, Señor, a estas vidas, a nuestras vidas, Señor. Estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias te damos, Dios amado. Gracias, bendito Señor, porque tú guardas nuestros corazones y guardas nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.